Bienvenidos. ¿Hay alguien que esté por primera vez? ¿Hay alguien que nos esté visitando por primera vez esta mañana? Que pueda hacerme una seña con su mano. Bienvenida, que Dios te bendiga. Bienvenido. Bienvenido. Por allá también, bienvenidos. Que Dios los bendiga. Esperamos que se sientan cómodos en medio nuestro y a la salida algunas personas que tienen un cartelito de servidor les pueden informar de los programas que la iglesia tiene para ofrecerles, ¿sí? Como matrimonios, como familia o para sus hijos si son niños o adolescentes o jóvenes. Sería un honor que se puedan unir a alguno de esos programas o si necesitan alguna consulta o conversar más cara a cara, también estamos disponibles para acompañarlos y ayudarlos. ¿A cuántos el Señor nos ha cambiado la vida? Así que tenemos pruebas en medio nuestro de que esto es mucho más que una doctrina, que una religión. Es algo vivo, real, como nuestro Dios que cambia nuestras vidas, ¿sí? Y estamos hablando de salvación. Estamos hablando de esa palabra que es más que una palabra. Y hace 2 domingos empezamos esta serie hablando acerca de la propiciación, de esa palabra media rara, media difícil de pronunciar, pero que es tan importante para nosotros, porque decíamos que Dios es santo, Dios es justo, y nuestros pecados provocan una indignación en Él, una ira justa y santa, y nosotros no podíamos ir a presentarnos delante de Dios si ese problema de esa ira no estaba resuelto. Pero dice la Biblia que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, es decir, que con su sacrificio Él aplacó y quitó del medio la ira de Dios, así que nos podemos acercar con confianza. Le da gracias al Señor por eso. Y el domingo pasado hablamos de la regeneración. No alcanza solo con simplemente perdonar los pecados, sino que necesitábamos un corazón nuevo. Desde Adán y desde aquel primer pecado original, todo ser humano, hombre, mujer, rico o pobre, quien sea, nace con un corazón de piedra, dice la Biblia, y necesitamos que Él, en la obra de salvación, haga algo con ese problema, porque si no cambia nuestro corazón, no van a cambiar nuestras conductas. Vamos a tratar de corregir algunas cosas, pero hay cosas profundas que no van a cambiar nunca. Pero gloria a Dios que la salvación incluye un corazón nuevo. ¿Cómo anda ese corazón? ¿Va bien? Bien, vamos a avanzar esta mañana con nuestro tema de hoy. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se animan a leerlo juntos? ¿Sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo general asociamos la idea de alguien pobre con alguien que no tiene, ¿sí? Decimos, si alguien es pobre materialmente, es alguien que no tiene mucho en lo material. ¿Me va siguiendo? Si alguien es pobre intelectualmente, es alguien que no tiene mucho conocimiento, que no tiene mucha capacidad, mucho entendimiento, porque asociamos la pobreza con la falta de algo. Y este versículo dice: bienaventurados los pobres espiritualmente, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que es pobre espiritualmente pueda tener lo que espiritualmente es más valioso? No es que la pobreza nos hace no tener. ¿Me va siguiendo? Pero este versículo dice: los pobres en espíritu, de ellos es el reino de Dios. Hay algo que pasa entre medio. Hay algo que pasa entre que esa persona es pobre en espíritu y tiene nada más y nada menos que el reino de los cielos, el reino de Dios. Y quiero que vayas conmigo a Levítico capítulo 25. Lo vas a ver en la pantalla, versículo 25. Dice así: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano
hubiere vendido. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente, decí conmigo, pariente. ¿Cómo andan los parientes? Bien. Entonces su pariente más próximo, más cercano, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Las crisis económicas no son nuevas. Aleluya, dijo mi hermano. Cuando alguno empobreciere y por esa pobreza tuviera que vender sus bienes, un pariente cercano puede venir y comprar eso que esa persona había perdido y devolvérselo. Alguien que empobreció y se quedó sin esos bienes, podía ser tierras, podían ser herramientas de trabajo, podían ser animales. Lo que la persona que empobreció perdió, podía venir un pariente cercano, comprarlo y devolvérselo. Sigue Levítico y dice, versículo 47 y 48, si el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al extranjero que está contigo, versículo 48, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Esto que está diciendo la Biblia ahí es algo terrible, porque en los tiempos de la ley del Antiguo Testamento, una persona que tenía una deuda muy grande, que no la podía pagar, primero vendía las cosas, vendía los animales, las herramientas de trabajo, pero después llegaba un momento donde ya tenía que vender su tierra, pero si la deuda era más grande, tenía que pagar la deuda con su propia vida y se convertía en una propiedad del acreedor. Aquella persona a la que le debía lo tomaba como esclavo y ya su vida no le pertenecía más. Se puede imaginar un momento, porque a veces leemos un versículo y lo pasamos de largo como que es letra de la ley, pero se puede imaginar una situación de esta. A veces por errores, a veces por decisiones mal tomadas, por cosas impulsivas, sin pensar, tomaban malas decisiones, se endeudaban y después terminaban las personas siendo esclavas, perdiendo todo. Pero otras veces era simplemente porque les había tocado un mal clima, las cosechas no habían andado bien o alguna plaga, alguna peste y los dejaba sin nada. Y empezaban a endeudarse y finalmente, después de perder todas sus cosas, perdían también su libertad, perdían también su vida, su futuro, su esperanza. Ahora, ¿se imagina? ¿Puede ponerse un minuto? ¿Trajo la imaginación? ¿La trajo o no la trajo? Ah, bien. ¿Se puede imaginar un minuto esa persona que tuvo que vender todo, que ahora es esclava de su acreedor y si no podía pagar la deuda cuando tenía tierra, si era libre, ¿podrá pagar ahora que es simplemente un esclavo? Imposible. Entonces imagínense cada uno de ustedes, así como está, a la edad que tiene, joven y lindo como es ahora. Amén. Siendo esclavo y sabiendo que eso va a ser para toda la vida, a menos que viniera un pariente cercano, pagar el precio y lo hiciera libre. ¿Se imagina la alegría que habrá habido en el corazón de alguna persona cuando estaba en el campo de su nuevo amo, de su nuevo dueño, y se enteraba que un pariente cercano estaba hablando con él? ¿Se imaginan cómo habrá latido su corazón de decir, está negociando para que yo recupere mi vida? Está negociando, está hablando, hay una posibilidad de que él pague el precio y yo vuelva a la vida que un día perdí. ¿Se imagina el corazón de esa persona? ¿Se imagina cuando ve al pariente cercano salir con un papel en la mano, supongo yo, diciendo, te compré, puedes volver a tu casa? Podés volver a tu familia, podés volver a tu lugar. ¿Se imagina la alegría de esa persona? Eso de lo que te estoy hablando se llama redención. Sé que algunos ya lo sabían, pero se llama redención. Y en esta serie que se llama salvación y que es más que una palabra, vamos a ver en esta mañana la redención. Decirle a dos personas, redención.
que se acuerde de esta palabra, redención. Ahora ese que te dijo redención, decirle, ¿y qué es lo que es la redención? ¿Ah? ¿Qué es la redención? Bueno, ahí te van a decir. Redención es el pago de un precio, lo van a tener en la pantalla, es el pago de un precio para que alguien recupere lo que perdió. Redención es el pago de un precio para que alguien, otra persona, recupere lo que perdió. Podía recuperar cosas o podía recuperar la libertad, la vida, la dignidad. Y saben, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, todo era una figura de lo que un día Cristo iba a hacer por nosotros. Ajá. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento era una sombra, era un anticipo, era como una maqueta, una miniatura de lo que después Cristo iba a hacer por nosotros. Entonces todo esto de la redención tiene que ver con lo que Cristo iba a lograr por nosotros. Todo esto que leímos del que se endeuda y pierde sus cosas, del que se endeuda y lo compran como esclavo, todo eso estaba anunciando que un día iba a venir el verdadero Redentor, Cristo, y que iba a comprar nuestra vida. ¿Por qué necesitamos ser redimidos? ¿Por qué me mira con esa cara así como diciendo, ¿y qué tiene si yo no le debo nada a nadie? ¿Vieron esa gente que dice, yo no le debo nada a nadie? Sí, tenemos una deuda. El pecado pone una deuda sobre nuestra vida. ¿Han rezado, han orado, han dicho el Padre Nuestro alguna vez? Perdona nuestras deudas. ¿A qué deuda se refiere? Al pecado. El pecado nos genera una deuda. ¿Cómo anda con esa deuda? ¿Tiene alguna intimación ya? ¿Una intimación del Espíritu? ¿Arregle esta deuda o vamos a empezar a cortar cosas? ¿Ah? Todo pecado genera espiritualmente una deuda. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos empobreció de tal manera, como raza a la humanidad, nos empobreció de tal manera que perdimos lo más valioso, la gloria de Dios, la comunión con Dios, el ser llamados hijos de Dios. Por cuanto todos pecaron, por esa deuda fuimos todos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y cuánto cuesta, Matías, liberarme del pecado? La muerte. ¿Qué precio tiene mi pecado? Porque yo no pequé tanto como él, yo no pequé tanto como aquello, yo no pequé tanto como fulano o mengano. El precio del pecado es la muerte. Y el pecado nos empobrece, y si no hemos sido redimidos, tenemos evidencia de esa pobreza espiritual. Quizá alguno dice, yo no me siento pobre, pastor, Yo no me siento espiritualmente pobre. Quizá alguno no se siente espiritualmente pobre. Puede ser porque está disfrutando de la redención. Pero si en nosotros está ese sinsentido de la vida, si en nosotros hay esa sensación de que siempre estamos necesitando algo más, si nos damos cuenta que hemos perdido lo que espiritualmente es más importante, tener paz, tener gozo, tener satisfacción con lo que teníamos, entonces todo eso es evidencia de que estamos con un problema en nuestro corazón, de que hay una deuda que necesita ser pagada. A veces hay temores, a veces hay debilidad moral. ¿Cuántas veces queremos cambiar cosas y no podemos? Y quizás alguno está por primera vez acá y dice, bueno, ya me empezaron a hablar del pecado. Sí, porque el pecado es el gran problema del hombre. El pecado es el gran problema del hombre. El pecado es nuestro gran acreedor. ¿Pensabas que tu acreedor era tarjeta no sé cuánto? Nuestro gran acreedor es el pecado. Y los síntomas y las evidencias de nuestra deuda empiezan a verse en que nuestro acreedor empieza a gobernar nuestra vida. El pecado empieza a gobernar tus pensamientos. El pecado empieza a preocuparte.
el pecado empieza a generarte temores de lo que viene, culpa de lo que pasó. El pecado empieza a gobernar tu vida. Si eso está pasando, entonces es necesaria la redención. Miren lo que dice el Salmo 49. Todo el Salmo 49 habla de la redención, pero en especial quiero que veas el versículo 6 al 8. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Ninguno podrá redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es como, es de gran precio. ¿Y cuándo se logra? Jamás. Hay personas que creen que tienen riqueza, y no solo la riqueza material, sino que tienen riqueza moral. Y piensan que con esa riqueza moral van a poner todo eso bueno que hicieron en una balanza y van a equilibrar lo que hicieron bien con lo que hicieron mal. ¿Han escuchado gente así? Bueno, yo he hecho esto, pero tampoco... Y es como que piensan que hay una balanza donde se pone todo lo bien que hicimos y todo lo mal que hicimos. Pero el pecado genera una deuda que la Escritura, acabamos de leer, dice que no se puede pagar jamás. Nosotros jamás podríamos pagar la deuda por nuestro pecado. Quiero que veas esta frase y es con lo que vamos a trabajar esta mañana. Necesitamos un redentor porque hemos perdido algo que no podemos recuperar por nosotros mismos. Lo creamos o no, lo querramos aceptar o no, la Biblia dice que el pecado se convierte en nuestro amo, nuestra vida empieza a pertenecerle y que nosotros no tenemos nada para ofrecer en pago para recuperar la libertad. Necesitamos un redentor porque hemos perdido algo que no podemos recuperar por nosotros mismos. Amados, no intentemos recuperar la paz por nosotros mismos. No intentemos recuperar la alegría de la vida por nosotros mismos. Vamos a tomar una decisión peor que otra. No intentes recuperar el sentido de tu vida abriendo un negocio más, haciendo un viaje más largo, comprando algo más grande, más nuevo, más moderno, porque nada va a hacerte recuperar la paz. Nada va a hacerte recuperar la alegría de la vida, el sentido de vivir. Nada va a hacer que recuperes las cosas importantes de la vida, porque nada nosotros podemos pagar para ser redimidos. Necesitamos un redentor. ¿Me dice amén? ¿Sabe? Nos cuesta a veces asumir nuestra condición espiritual. Nos cuesta asumirlo. Queremos corregirlo, queremos cambiarlo. Y si alguno ya lleva un tiempo caminando con el Señor, quizá me diga, Matías, pero yo no necesito esto porque ya un día hice a Jesús mi Salvador, mi Redentor. Pero qué bueno es que hagamos memoria de lo que Él hizo por nosotros. Qué bueno es que hagamos memoria de que había un precio impagable para nosotros, pero que Él vino a pagarlo por nosotros, para que lo que nosotros no podíamos recuperar, ahora lo podamos tener. Y encima, por la eternidad. ¿Me dice amén a eso? A veces vivimos tan distraídos, iglesia, con lo que nos falta, con lo que no pasa, con lo que está por pasar, con oraciones no contestadas. Pero cuando miramos estas palabras que tienen peso eterno, nos damos cuenta de que Cristo hizo por nosotros todo lo que nuestro corazón necesitaba. Hay una historia en la Escritura que es la historia de la redención, es el libro de Ruth. ¿Se da cuenta? ¿Lo ha leído? ¿Cuántos han leído ese libro? Es cortito, son 4 capítulos, lo puede leer hoy antes del partido, un ratito, así se relaja un poco. Bien. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había una mujer llamada Noemí que se casó con un hombre llamado Elimelec y tenían 2 hijos. Resulta que por la desobediencia, este libro se escribe en la época de los jueces, ahí en algún momento entre Josué y el primer rey que fue Saúl. Hay una ventana ahí de unos 300 años y en ese tiempo pasa esto de lo que vamos a hablar en esta mañana. Y Noemí, salud. Y Noemí, ¿dónde está Noemí? Ahí está. Noemí y Elimelec, tenemos una Noemí, pero no tenemos una Elimelec. Por la necesidad que había, junto con sus hijos se van a vivir a Moab. ¿A dónde se van a vivir? A Moab. Moab era tierra extranjera. Moab era fuera del contorno de Israel.
Y entonces, estando en esa tierra, sus hijos conocen a 2 chicas de Moab y se casan con 2 moabitas, o sea, 2 mujeres de Moab. Pero resulta que Elimelec muere y estos 2 hombres también mueren, sus hijos, así que solo queda Noemí en tierra extranjera con 2 nueras. ¿Se imagina eso? Cuando le dije si se podía imaginar el que era redimido y la alegre, no se imaginó nada, pero ahora sola, viuda, con las 2 nueras en tierras extranjeras, se lo imaginó. Bueno, mejor, va creciendo el mensaje, va bien. Ahora, escuchan que en Belén Dios había visitado a su pueblo con pan. Y yo te digo, amado, si vos estás sufriendo alguna necesidad, si vos tenés algún problema y por esa necesidad, por esa escasez, estás pensando irte, yo te digo, espera, porque Dios siempre visita a su pueblo con pan. ¿Me dice amén? No, porque esto no llega, entonces me voy a ir a Moab. Llámale la droga, llámale abandonar el camino de Dios, llámale relaciones ocasionales, llámale meter la cabeza de lleno en tu trabajo, en tu estudio y olvidarte de Dios. Yo te digo algo, quédate en la iglesia, quédate en Cristo, porque Dios siempre visita a su pueblo con pan. Escucharon que Dios había visitado a su pueblo con pan y dijeron, volvamos. Ahora, dice Ruth capítulo 1, verso 14 al 16. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Ahí están las 2 nueras de Noemí, Ruth y Orfa. Una la abrazó y se despidió y la otra se aferró a ella. Y el versículo 15 dice, mira, le dijo Noemí, le habla a Ruth, tu cuñada regresó a su pueblo, ¿y a dónde? A sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que vivas viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Miren qué determinación que tenía esta mujer, ¿no? Así como la historia del hijo pródigo nos muestra cómo es el corazón del Padre, la historia de Ruth nos muestra cómo es el corazón de nuestro Redentor. Aparece en esta historia un Redentor. Aparece alguien que paga un precio para que esta familia mínima de solamente la suegra y la nuera puedan recuperar todo lo que habían perdido. Yo te pido que abras tu corazón, porque hay cosas de Ruth que nosotros tenemos que imitar. Y hay cosas de vos, el Redentor, que nosotros tenemos que admirar y que tenemos que bendecir de nuestro Redentor, que es Jesucristo. Amén. Así que prepara tu corazón, abrí tu corazón para que a partir de esta mañana la palabra redención te suene como algo dulce, como algo inspirador, porque recordás que un día alguien pagó el precio para que vos tengas lo que hoy podés tener. Amén. Lo primero que vemos en Ruth, lo primero que vemos en alguien que fue redimido, es que estuvo dispuesta Ruth, estuvo dispuesta a dejar su idolatría y a dejar su pueblo. Estuvo dispuesta a dejar sus ídolos y seguir a Dios. Orfa dijo, yo me vuelvo a mi pueblo y me vuelvo a mis dioses. Pero Ruth estuvo dispuesta a seguir a Dios. Orfa significa cerviz, significa nuca. Y es un buen ejemplo de lo que significa darle la espalda a Dios. Sé que si te estás acercando a Dios quizás te parece algo desconocido. No es lo que has vivido, no es donde te has criado. ¿Qué es la iglesia? ¿De qué se trata? Cantan, ahí se sube uno, habla de esto, del otro, de la Biblia. ¿De qué se trata? Los chicos van ahí todos juntos, después vienen todos con una actividad. ¿De qué se trata esto? Hay cosas que no conoces. Habrá cosas nuevas, como había para Ruth cosas nuevas. Pero no seas como Orfa, que le das la espalda a Dios. Y si en tu corazón realmente hay hambre y necesidad, acercarte a Dios tendrá muchas cosas desconocidas. Quizás lo que es más conocido para vos es, como decíamos recién, sumergirte en el trabajo. O lo que es más conocido para vos es hacer un curso más. O irte por ahí de pesca o de paseo. Es lo conocido que solés hacer para que tu corazón tome un poco de impulso. Pero no le des la espalda a Dios.
Yo te animo esta mañana para que en medio de tu hambre, ese hambre que quizás los que están al lado no lo saben, pero cuando apoyas la cabeza en la almohada vos sabes que hay algo que está faltando. Y por eso vas detrás de una cosa y de otra, y de una cosa y de otra, y nada te da satisfacción. No le des la espalda a Dios. Amén. Ruth no hizo eso. Ruth estuvo dispuesta a dejar su tierra, sus ídolos y volver a Dios. Y saben, Ruth estuvo dispuesta a reconocer su pobreza. Quiero que leas esto. Ruth capítulo 2, versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare, ¿qué cosa? Gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. La ley había previsto que las personas pobres, por la situación que sea, en este caso ellas eran una de esas, las personas pobres podían hacer lo que se llamaba rebuscar. ¿Qué significa? Dios les había dicho a los que tenían campo que cuando cosecharan no tenían que levantar hasta lo último de la cosecha, sino que algunas cosas que caían las tenían que dejar. Lo que quedaba cerca de los límites, de los linderos, lo tenían que dejar. ¿Para quién? Para los pobres. Entonces esta mujer dice: yo voy a ir al campo y delante de quien yo halle gracia voy a ponerme a esto, a espigar, a rebuscar. ¿Saben? Espigar era una tarea muy difícil, muy difícil. Había que estar todo el tiempo encorvado en una mala posición, algo que Ruth no estaba acostumbrada a hacer, y buscando prácticamente entre los despojos, entre la nada, algo de comida. Pero ella lo hizo. Ahora, imagínense si ella hubiera dicho: no, ¿cómo yo voy a ir a espigar? La viuda de Malón, es como se llamaba el marido de él, ¿cómo yo, la viuda de, voy a ir a espigar? No. Ningún orgulloso puede ser redimido. ¿Me dice amén? Ningún orgulloso puede ser redimido. No, yo no me voy a rebajar a. No, yo no me voy a humillar a. Si nosotros estamos tan seguros en nuestra posición y no estamos dispuestos a humillarnos, entonces no vamos a hallar nunca la redención. Porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Pero ¿sabe qué encuentran los humildes? ¿Se acuerda qué encuentran los humildes? Gracia. Tenemos que aceptar nuestra condición espiritual. Tenemos que aceptar nuestra pobreza espiritual. Y estar dispuesto a buscar. ¿Saben? A veces tenemos hambre, a veces tenemos necesidad espiritual y queremos una experiencia mística, ¿no? No estoy bien, entonces voy a ir a la iglesia y entonces quiero irme con paz. Y quiero ir a la iglesia y quiero irme feliz. Buscamos la experiencia mística, ¿o no? Queremos 5 minutos de entrar a orar y ya salir renovados y con ánimo nuevo. Nos gusta la experiencia así, mística, instantánea. Pero no nos gusta rebuscar. No nos gusta espigar. ¿Saben? Ahí cuando la Biblia establece esto, había 3 cosas en las que debían dejar caer el fruto y no debían ir hasta lo último. Lo primero dice el grano, el trigo, la cebada. Lo segundo, las vides, la uva. Y lo tercero eran las olivas. Y todo eso tiene una representación. Todo eso representa, es el pan, es la palabra de Dios, el trigo, el grano, es la palabra de Dios, el aceite es la unción, es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios, y las vides, la uva, el vino, es el sacrificio, la gracia, el perdón de Dios. Todas esas cosas están disponibles para nosotros. ¿Me dice amén? Todas esas cosas están disponibles en el campo de Dios. Lo que pasa es que nosotros no hacemos esto, mire, humildad. No queremos la paciencia de la obra de Dios en nuestra vida. Queremos todo automático. ¿Queremos paz? Sí, pero la queremos ya. ¿Queremos consuelo? Sí, pero lo queremos ya. ¿Queremos sabiduría? Sí, pero la queremos ya. Miren, caminamos por algo plagado, lleno
de verdades de Dios, de misericordia de Dios, de gracia de Dios, de palabra de Dios, de presencia de Dios, pero nosotros no nos tomamos el tiempo de buscar. Si hay algo que está siendo necesario en tu corazón, toma el tiempo de buscarlo. Toma el tiempo de buscarlo. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer se quedaba esperando que alguien viniera? Ah, no me visitan, ah, no me llaman, ah, no me invitan, no me mandan un mensaje. No, hermano. En humildad busca, porque Dios es tu proveedor. Amén. Él te va a proveer. Eso que estás necesitando, Él te va a proveer. Él ya había previsto, ya había dejado una provisión para ellos. Hay cosas buenas de Dios que en humildad y en búsqueda las vas a encontrar. Dice la Biblia que Él es Dios, el Shaddai. Él es suficiente. Él es suficiente. Si algo te falta es porque no lo estás buscando con humildad, porque no lo estás buscando con paciencia, porque Él es Dios suficiente. Él nunca te va a dejar sin lo que tu corazón necesita, pero hay que buscarlo, hay que buscarlo. Así es Ruth, así es el corazón de alguien que es redimido, es humilde, es paciente, es esforzado, confía. ¿Y cómo es el corazón del Redentor? Es lo que más me interesa en esta mañana. Ruth capítulo 2, versículo 1. ¿Me va a prestar atención estos minutos que vienen? A ver, levánteme la mano el que me va a prestar atención. Bien, necesito su atención, ¿sí? Estos últimos minutitos. Dice así Ruth capítulo 2, versículo 1. Había en Belén un hombre. 2, 1. ¿Un hombre? Ahí está. Había en Belén un hombre. Le dije que me preste atención. Bien. Había en Belén un hombre rico. ¿Cómo era ese hombre? Ahí está. Y muy influyente, llamado Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Después le dijo Noemí, Ruth capítulo 2, versículo 20, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. ¿Qué había pasado acá? Ruth, en esa necesidad y en ese hambre, había ido a buscar y había caído justo en el campo de un tal Booz. Booz era alguien rico, influyente, pero además era un pariente de ellos. Entonces cuando va y le cuenta a Noemí, la suegra, Noemí le dice, ese es pariente nuestro, ese es pariente de tu suegro y alguien que puede redimirnos. Empieza a haber esperanza en Noemí. Ruth no entendía nada porque para ella toda esta ley era nueva, pero la gracia de Dios, en su humildad, ella había podido encontrar esa gracia de Dios y había caído justo en el campo de este hombre. Lo primero que dice es que es un pariente que puede redimirnos. El Redentor tenía que ser pariente cercano y nuestro Redentor se hizo cercano a nosotros. ¿Qué le parece? Porque dice Filipenses que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose siervo y haciéndose semejante a nosotros. Nuestro Redentor, Cristo, se hizo semejante a nosotros para hacerse cercano a nosotros, para podernos redimir. ¿Está agradecido por eso? Si Él no se hubiera acercado, si Él no se hubiera hecho pariente nuestro en Adán, pariente nuestro como ser humano, no nos hubiera podido redimir. ¿Saben? Si venía cualquiera y decía, yo quiero redimir a esta persona, yo quiero redimir a Walter, yo quiero redimir a Armando, si no era pariente cercano, no lo podía redimir. Si yo había comprado un esclavo porque me debía y venía alguien que no era pariente de él, no lo podía redimir. Pero si venía alguien que era pariente, yo estaba obligado a venderlo. Yo estaba obligado a aceptar la redención. Cristo se hizo nuestro pariente cercano, viniendo en forma de hombre como uno de nosotros para poder redimirnos. ¿Está feliz por eso? El Redentor, además de cercano, debía tener riqueza, porque por más que diga, yo cómo lo compraría a mi pariente, si pudiera,
¿Cómo lo compraría el primo este? ¿Cómo lo compraría fulano? Si pudiera, pero no puedo. El redentor tenía que ser alguien que tuviera riqueza para poder redimir. Ahora, miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. ¿Está ahí? Sí. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ustedes fueron redimidos, ustedes fueron recuperados, porque Cristo se hizo cercano y porque Cristo pagó el precio que sus vidas requerían. No podía redimir con plata ni oro, que lo hubiera hecho. Necesitaba una vida por otra vida. Y lo que Cristo hizo fue entregar su vida por tu vida. Él se hizo cercano y Él estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué Cristo ofreció su vida en la cruz? Para pagar el precio de nuestro rescate. Mateo 20, 28 dice que para eso vino el Hijo de Dios, para dar su vida en rescate por muchos. Ese rescate es la redención. Ese rescate es lo que posibilita que ya no seas esclavo, sino que seas libre. Ese rescate es lo que posibilita que todo lo que habías perdido por causa del pecado lo puedas recuperar por la obra que se llama redención. ¿Estás feliz por eso? Ponete de pie, por favor. Quiero avanzar en esto. El Redentor tenía que ser, decir conmigo, cercano. Así, cercano. Número 2, debía ser rico. Ahora, por más que fuera cercano y por más que fuera rico, Él no estaba obligado a redimir, no estaba obligado a salvar. Así que además de ser cercano y ser rico, el Redentor tenía que ser compasivo. Porque si era cercano y rico, millonario, pero no era compasivo, no iba a redimir. ¿Cómo lo describe la Biblia a este hombre que encontró Ruth en el campo? Lo describe como un hombre compasivo. ¿Sabe qué hizo este hombre? Cuando vio a Ruth, le dijo, quiero que te quedes en mi campo. Él preguntó por ella. Él averiguó quién era ella antes de que ella lo viera a él. Y tu Redentor averiguó de vos antes de que vos averiguaras de él. Tu Redentor Jesucristo te buscó a vos antes de que vos supieras que Él te estaba buscando. Él estaba buscándote antes que vos a Él. Él se informó y le preguntó a los servidores y le dijo, ¿quién es esta mujer? Ella es Ruth, la que viene de allá, la que es la nuera de Noemí. Entonces se acercó, la saludó. Algo totalmente atípico, ir a saludar, ir a, entre comillas, perder tiempo con alguien que está rebuscando gavillas en el campo, sobre que le hago el favor de que venga a juntar comida en mi campo, voy a ir yo, el dueño del campo, a saludarla. Fue y la saludó y la llamó por su nombre. Y le dijo, no vayas a otro campo, quiero que te quedes acá. ¿Es así nuestro Redentor o no es así? Que dice, no vayas a comer la basura que te ofrece el mundo. Quiero que comas lo que vas a encontrar en mi campo. Quiero que comas lo que vas a encontrar en mi campo. Quiero que comas de mí. Quiero que comas de lo mío. ¿Es así nuestro Redentor? Y una vez que hubo hecho eso, le dice algo más. Y cuando tengas sed, ¿se imaginan lo que es estar trabajando todo el día así? Y cuando tengas sed, quiero que vayas y tomes del agua que mis empleados sacan del pozo. ¿Se puede imaginar a Ruth en ese momento? Haciendo un paso para atrás. Cuando tengas sed quiero que tomes. Bueno, gracias, le dice, y sigue trabajando. Y cuando era la hora de almorzar, la va a llamar.
Y le dice: Ruth, quiero que vengas a comer, quiero que te sientes en mi mesa, quiero que comas la comida de los míos. Es así nuestro Señor. Él nos sigue invitando, nos sigue sorprendiendo, nos sigue ofreciendo. Hago una pregunta: ¿qué merecía Ruth? Nada. Pero así de compasivo era este hombre, que nos muestra cómo es el corazón de nuestro Redentor, Jesús. Y después de comer, cuando se llenó, dice que se llenó y le sobró. Y esto suena a lo que dice la palabra, que Dios hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y aunque a veces no estés entendiendo, Dios está haciendo más a tu favor de lo que podés llegar a entender. Él te da cosas, Él prepara cosas. Él soberanamente elabora planes que no vas a entender nunca, pero en el centro de esos planes está su amor por tu vida. Aunque en algunos momentos te puedas enojar con Dios por lo que pasaste, puedes renegar de situaciones, circunstancias, o pensar: ¿por qué no me ayudó? ¿Por qué no hizo esto? Yo te digo algo: hay un plan eterno de Dios y Él siempre está haciendo algo más grande y más glorioso de lo que nosotros podemos entender. Y después de comer y de que le sobrara, le dice: y quiero que esto que te sobró lo lleves. Y cuando ella se va a espigar, sorprendida me imagino, le dice a sus empleados: vengan. Cuando la vean a ella que está levantando lo que cae, ustedes hagan como que se les cae un poco más. Pero usted nos dijo: ustedes dejen caer lo que yo les digo. No dice así, pero yo me imagino que a veces. Entonces me imagino a los segadores, a las segadoras que estaban trabajando ahí, juntando la cebada y haciendo manojos y acordándose: ahí viene Ruth, la que halló gracia en los ojos del dueño de todo esto. Entonces hacían un manojo y hacían ¡oh! Se le cayó medio manojo. Y Ruth debe haber ido diciendo: uy, pero qué torpes, ¿no? Uy, pero qué descuidadas. ¿Sabes cuántas cosas te encontraste que soberanamente Dios las puso en tu camino? ¿Sabes cuántas cosas hermosas que hoy estás disfrutando y te parece que vos las lograste, te parece que vos las encontraste, que vos las conseguiste con tu esfuerzo? Porque mira qué buena vista tengo, tu Padre te puso eso en tu camino. Porque es la gracia de nuestro Redentor. Normalmente se podía rebuscar unos 5 kilos, dicen los que saben, en un buen día de rebusque. ¿Vieron cuando decimos se la está rebuscando? Bueno, ella se la estaba rebuscando. 5 kilos se podían lograr en un buen día de rebusque. ¿Sabe cuánto llevó Ruth ese día a la casa? Casi 20 kilos. Dios nos da más de lo que pedimos o entendemos. Ese es el corazón del Redentor. Ese es el corazón de tu Redentor. Mandando a sus servidores, mandando sus instrumentos, puede ser sus ángeles, la provisión divina, no sé, no se nos dice el nombre de estas mujeres que iban dejando torpemente caer las gavillas de cebada, no se nos dice el nombre, quizá no te vas a acordar el nombre, quizá no vas a conocer, pero detrás de toda provisión siempre está Dios, porque toda buena dádiva viene de nuestro Padre Celestial, todo lo bueno viene de Él, así es el corazón de nuestro Redentor. Ahora, acelero la historia. Quedó claro que es compasivo, amén. Rico, cercano y el elemento fundamental, compasivo. Dios es cercano. Dios es rico en misericordia, rico en amor, rico en gracia y compasivo con nosotros. ¿Y saben qué? Booz dijo: Ruth, quiero redimirte. Quiero casarme con vos. Voy a comprar todas las tierras que eran de tu familia, las tierras que habían perdido, y te las voy a hacer recuperar. Y vas a ser mi esposa.
Voy a redimirte de la vergüenza de estar sola. Voy a redimirte de la vergüenza de decir que sos una extranjera. ¿Saben qué es curioso? Deuteronomio 23 dice así: no entrará jamás, ¿está ahí? Sí, no entrará jamás en la congregación del Señor ningún amonita ni moabita. O sea que ella no podía ni haber pisado ese lugar, porque era moabita. No entrará nunca, ni siquiera hasta la 10ª generación. Había una maldición sobre este pueblo. Porque cuando ustedes salieron, le habla a su pueblo Dios, cuando ustedes salieron de Egipto, ellos no salieron al camino para recibirlos a ustedes con pan y agua. Estaba diciendo, los moabitas no salieron a darles pan y agua a ustedes cuando estaban en medio del desierto. Entonces había una sentencia: ustedes no podrán tener nunca comunión con mi pueblo. Pero vos le dio de tomar, le dio de comer, se casó con ella, le devolvió todas las tierras que había perdido. Y dice la Biblia que Ruth y Booz tuvieron un hijo. Ese hijo se llamó Obed. Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. E Isaí tuvo un hijo que se llamó David. Y fue el rey de Israel. Como una mujer que estaba condenada a estar fuera de la familia de Dios, ahora era insertada en el linaje de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podía ser la bisabuela del rey David y la tatarabuela del rey Jesús? ¿Cómo podía ser? Porque por la redención fue puesta en el lugar que habían perdido. No sé qué errores cometieron los antepasados de Ruth, pero resulta que por esos errores ella había quedado maldita y excluida de la familia de Dios. No sé qué errores hayan cometido tus familiares, pero la redención te vuelve a poner en la familia de Dios. ¿Alguien me dice amén? El error que cometió Adán nos sacó a todos de la gloria de Dios, pero la redención del segundo Adán, que es Cristo, nos pone a todos en la familia de Dios. ¿Cómo puede ser que esta mujer fuera parte de la familia? Por la redención. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, lo hizo cercano, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escuchen esto: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Podemos ser hijos de Dios porque Él nos redimió. Porque teníamos una deuda con nuestro anterior amo, el pecado, y Cristo pagó la deuda por nosotros. Él se hizo cercano. Él tomó de su riqueza de amor y de gracia y pagó la deuda por nosotros, por pura gracia y compasión. Y ahora nosotros podemos volver a ese lugar de donde el pecado nos había arrancado. Hay alguien que está agradecido por la redención. Hay alguien que está agradecido porque, amados, no lo merecíamos. No lo merecíamos. No podíamos ser parte de su familia, no podíamos ser hijos, no podíamos ser su linaje, pero la redención nos puso de nuevo ahí. ¿Qué mal hacemos cuando nos quejamos de algo que Dios no nos dio? ¿Qué mal hacemos cuando tomamos por sentado que tenemos bendición porque somos hijos de Dios y nos olvidamos? Imagínense a Ruth olvidándose y discutiendo con su marido, con vos, por alguna cosa que él hiciera, por algo que no dijera, por algo que no... ¿Por qué? Por olvidarse que cuando no era nadie, Él le abrió la puerta. Por olvidarse que cuando no merecía nada, Él le dio todo. No nos olvidemos del precio que nuestro Redentor pagó por nosotros. Y cada vez que leas la palabra redención, o cada vez que cantes sobre la redención, acuérdate de eso. Si no fuera por tu Redentor, vos todavía seguirías en la esclavitud del pecado. Si Él no hubiera pagado el precio suficiente, seguirías en la esclavitud del pecado. ¿Podés hoy tener una vida libre? ¿Podés disfrutar de paz en la presencia de Dios? ¿Podés estar disfrutando de todo lo que Él te da? ¿Sabes por qué? Porque un día Él pagó el precio para recuperar tu vida. Necesitamos un Redentor porque hemos perdido algo que no podemos recuperar por nosotros mismos. Y si alguien nos visita por primera vez y no está seguro de que realmente Jesús haya sido su Redentor,
La Biblia dice que tenemos que confesar nuestro pecado, reconocer con humildad como Ruth que nosotros estamos lejos de Dios y que necesitamos de su gracia, nada más que de su gracia, para poder ser perdonados. Porque si el Redentor quiere redimir, no hay nadie que lo pueda impedir. Amén. No importa los pecados que cometiste, no importa las cosas que te hicieron, si el Redentor quiere redimir, nadie le puede impedir redimir. Y Dios quiere redimirte en esta mañana. Dios quiere romper los yugos, la esclavitud de tu pecado, de tu pasado. Dios quiere que dejes de estar pasando hambre en Moab. Dios quiere que pases a ser parte de su pueblo. Dios quiere darte la herencia más hermosa que tenemos los hijos de Dios, que se llama Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en tu vida pueda producir todo el fruto que Moab, que los vicios, que el dinero no puede producir en tu vida. Él quiere darte el Espíritu Santo, Él quiere hacerte parte de su familia. Pero hace falta una sola cosa, lo que tuvo Ruth: la humildad para reconocer la pobreza espiritual. Podrías en esta mañana reconocerte pobre delante del Señor. Podrías reconocer que necesitas que Él te rescate. Si es así, yo te pido que inclines tu rostro, que empieces a orar y le pidas perdón a Dios por tus pecados, que aceptes que en la cruz Él pagó el precio para rescatarte y que con confianza, sabiendo que hizo cosas tan hermosas por tu vida, con confianza puedas unirte a Él para siempre, como se unió Ruth para siempre. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Simplemente creer. Simplemente no tener el cuello tan duro y el orgullo tan alto como tuvo Orfa, de irse a buscar saciar el hambre a su forma, a su manera, con sus dioses. ¿En qué dioses te has estado refugiando? ¿A qué dioses has estado buscando para saciar el hambre? Orfa se volvió a sus dioses. No sé cómo se llamarían, sé cómo se llaman los dioses nuestros: apariencia, placeres, dinero, posición, engaño. Esos son los dioses en los que muchos hambrientos buscan ser saciados. Pero el único Dios que dice yo soy el pan verdadero es Jesucristo. Amén. El único Dios que sacia el hambre y la sed de verdad es Jesús. Ruth tomó de un agua que ella no sacó. Ruth comió una comida que ella no compró. Porque eso se llama gracia, porque eso es lo que Dios te ofrece si querés acercarte a Él. No a la iglesia, no a este lugar de 4 paredes, sino a Dios. Hoy podemos ser redimidos. Hoy podemos recibir ese regalo de gracia de parte de Dios. Señor, gracias. Puedes abrir tus labios, puedes agradecerle a tu Redentor, puedes usar esta palabra hermosa para adorar a Dios. Gracias, Redentor. Gracias, Redentor. Gracias, Redentor. Gracias por hacerte cercano para poder redimirme. Gracias por traer tu vida perfecta y santa, el precio necesario para pagar, para redimirme. Gracias. Gracias, Redentor. Gracias, Jesús. Con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Una vez y para siempre pagó el precio por tu redención eterna. Él ha pagado el precio. Él ha cancelado la deuda. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por habernos rescatado, Señor. Gracias por habernos rescatado. Señor, qué corazón tan compasivo has tenido de permitir que nosotros, pecadores, pudiéramos acercarnos a vos, unirnos a vos, ser parte de tu familia. Señor, gracias. Gracias por tanto amor, tanta compasión, tanta misericordia. Gracias, Jesús. Gracias por pagar ese precio tan alto, Señor. Nuestras buenas acciones, nuestras promesas, mucho menos nuestros bienes materiales, nada podría comprar nuestra redención. Solo tu sangre, solo tu sacrificio, Jesús. Y estuviste dispuesto a hacerlo y te damos gracias en esta mañana. Gracias por redimirme, Jesús.
estabas obligado, pero quisiste hacerlo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús.